Alfredo Jalife Rame. Sputnik Mundo. La elección de la democracia bananera de Estados Unidos es el brote agudo de la involución del sistema, fracturado en dos repúblicas irreconciliables, la azul, demócrata, y la roja, republicana, con subfracturas entre los progresistas de Sanders y los centristas de Biden, quienes en su conjunto avisoran una guerra civil que no se atreve a decir su nombre. Con el fin de no cometer crímenes cronológicos y equivocaciones simplistas y ultrareduccionistas, se aconseja diferenciar entre el nivel de desinformación de los medios mainstream, los omnipotentes oligopolios del Deep State que boicotearon a Trump, de perfil cortoplacista cuando no efímero, y los análisis académicos profundos de perfil visionario de largo plazo. A estos últimos no les perturba en absoluto si gana la presidencia Biden, que cumplirá 78 años el próximo 20 de noviembre, o Trump, que tiene 74 años, debido a su enfoque más estructural que subjetivo, coyuntural, psicoanalista o interesado. A mi juicio, sea cual fuere el epílogo de la cuestionada elección presidencial de la democracia bananera que practica Estados Unidos, quien todavía se da el lujo de pontificar al género humano, lo relevante radica en la reconfiguración de un país muy dividido y polarizado en todos los ámbitos. No se diga cuando se aprecia en un mapa electoral los colores imperantes, el azul demócrata, que reina en la costa occidental, en la costa noreste y en las zonas metropolitanas de las grandes ciudades, frente al rojo republicano que predomina en el sur, en el cinturón bíblico o Bible Belt, en las zonas rurales profundas del país, en gran parte del sur, cinturón solar o Sun Belt, y del cinturón industrial o Rust Belt y, quizá, alrededor del lago Niágara. En fechas recientes se han acelerado las publicaciones que vaticinan una inexorable guerra civil en Estados Unidos. Ya desde 1996, Thomas Chittum, excombatiente de la guerra de Vietnam, se atrevió a enunciar la Segunda Guerra Civil, la balcanización que viene de Estados Unidos. Hace 2 días, el polémico investigador Wayne Madsen, connotado investigador del contraespionaje del National Security Agency, NSA, y furibundo trumpófobo, aseveró que existe una distintiva posibilidad de que Estados Unidos se sumerja en una anarquía política no vista desde la guerra civil en la mitad del siglo XIX. Y advierte la probabilidad de que Trump proclame su República Roja en su propiedad de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. Esta contaría con la protección del gobernador y de los residentes potentados cubanos, colombianos y venezolanos, y así recibiría el reconocimiento de Brasil, Colombia y el presidente venezolano interino Guaidó, además del de los primeros ministros de Hungría y Eslovenia y el del presidente Erdogan, de Turquía. David French, evangelista trumpófobo de corte conservador, publicó su polémico libro Nos caemos divididos, la amenaza de secesión de Estados Unidos y cómo restaurar nuestro país. En la misma línea, Richard Kreitner evoca la balcanización de Estados Unidos, desintegrarse, secesión, división y la historia secreta de la unión imperfecta de Estados Unidos. La cacería de brujas que han solicitado la progresista Alexandria Ocasio-Cortez y la ex primera dama Michelle Obama para publicar la lista de los psicofantes de Trump ahonda las profundas divisiones en el seno de la sociocultura de Estados Unidos. ¿Por qué tanto demócratas como republicanos en la respectiva cuarta parte de sus integrantes se vitupera de ser malignos? ¿Puede un país coexistir así con esas características centrífugas tan ahondadas? De hecho, ya existe el portal exprofeso de nombre Una Nueva Guerra Civil, que expone la dinámica centrífuga de las incompatibles contradicciones en Estados Unidos. Abundan artículos al respecto en la pluralidad de portales como Vice, pasando por Prospect de Gran Bretaña, Dos Tribus, Trump y el Estado de una Unión en Peligro, la Nueva Guerra Civil estadounidense, hasta el británico The Guardian, controlado por la fauna del mega especulador globalista Soros, donde el clintoniano anterior secretario del Trabajo Robert Reich evoca que el país de Trump está dividido. La República Roja de Trump es la República WESP, White Anglo-Saxon Protestant. Nada menos que Michael Blaus, del Colegio de Guerra y profesor en la Universidad Johns Hopkins, en 3 preguntas que le realiza el conocido comentarista John Batchelor, además de su reciente metaanálisis, opera la analogía de la guerra civil del Imperio Romano con la secuencia vivencial muy similar de Estados Unidos. Primera pregunta, postula el control de los optimates, el eje formado por Biden, Wall Street, Silicon Valley, Hollywood y más stream media, frente a los populares,
los populistas rurales y deplorables del multimillonario de Manhattan Donald Trump. Segunda pregunta, el cinismo de la plutocracia estadounidense. Tercera pregunta, la transformación de Estados Unidos de ser una república a un imperio. El reciente metaanálisis postelección, a Blaos no le preocupa la guerra civil, sino la transformación teológica, maniquea y excluyente de la vida en Estados Unidos con la narrativa progresista del Proyecto 1619 y las impositivas agendas explícitas de BLM y LGBT que han provocado la feroz reacción de la República Roja Wesp y sus respectivos 5 escenarios. Brian Walls, consagrado a la tecnología y a la geopolítica, comenta que la elección no fue la causa de la profunda división que vive Estados Unidos, sino su consecuencia. Sea cual fuera el resultado, las divisiones entre estadounidenses seguirán creciendo hasta que un día, quizá, se llegue al punto de ruptura. Por su parte, Alistair Crooke, anterior espía británico del MI6 y ex asesor del alto representante de la Unión Europea Javier Solana, evoca el impasse vigente cuando Biden puede o no ganar, pero Trump es el presidente de la República Roja. Crooke fustiga severamente al tejano ultraconservador Mikke Lind, cuyo concepto de una sociedad tecnomanejada, Managed Society, basada en la ciencia, forma parte de la ideología de Biden. El problema radica en que, a juicio de Crooke, Estados Unidos se ha fracturado en dos placas tectónicas que se disgregan en diferentes direcciones cuando una mitad del electorado estadounidense votó precisamente para expulsar a la otra mitad. Crooke pone en duda la legitimidad del proceso electoral al presuponer la manipulación cibernética del sufragio en Wisconsin y Michigan, lo cual presagia la balcanización de Estados Unidos. La conclusión es que desde la perspectiva mexicana, sería un grave error de juicio que tanto los mexicanos tanto allende como aquén de la transfrontera, no se diga ya el gobierno de la Cuarta Transformación, se inmiscuyan en una guerra civil de las dos repúblicas, una azul y otra roja, cuando sus consecuencias tendrían efectos deletéreos tanto en el mismo México, que ahora padece las veleidades secesionistas con la Federación de Gobernadores adictos y controlados a George Soros que buscan balcanizar al país mediante mil pretextos, como en el seno de Estados Unidos, donde los mexicanos, residentes, emigrantes e indocumentados, son mayoría en los dos principales polos de la secesión balcanizadora, California, principal proveedor de votos electorales, 55, que favorece la balcanización del oeste de Estados Unidos bajo control de la República Azul, y Texas, segundo estado con el mayor número de votos electorales, 38. Un polo decisivo junto a Florida, 29, para la conformación de la República Roja o República Wesp de Trump. No me gusta ser fatalista, menos determinista teleológico, pero el destino de Estados Unidos, más que en otras partes de su inmensa geografía, se juega en tres estados, California, Texas y Florida, cuyas inéditas reverberaciones afectarán a los mexicanos de Estados Unidos como a México mismo al sur de su frontera.